Vamos a duplicar la hoja para no modificar esta. Imaginemos que ya enviamos este reporte a las personas correspondientes. Entonces, vean, voy a duplicar la hoja. Doy clic derecho, elijo mover o copiar y le pongo mover al final. Pero activo crear una copia. Nuevamente voy a duplicar la hoja para ahora hacer mis modificaciones que necesito. Doy clic derecho, elijo mover o copiar. A continuación, dejo ese libro, elijo mover al final y crear una copia. Entonces, vean cómo se crea una copia idéntica de mi hoja primera, ¿no? Voy a eliminar mis segmentaciones y tenemos nuevamente nuestro archivo así. Entonces, vean, nos encargan obtener la siguiente información. ¿Cuántos clientes por cada género tenemos? Entonces, vamos a preparar nuestras celdas. Voy a copiar este texto y lo voy a pegar aquí a un lado. Lo pueden pegar en esta celda o en donde ustedes gusten. Lo puedo pegar solo los valores. Y aquí ya sabemos que tenemos male y female, ¿no? Y aquí le ponemos boyers. Entonces, esto voy a bajarlo un poco. Voy a poner la pregunta aquí, no es necesario que ustedes la pongan, pero es lo que nos están pidiendo de información, ¿no? Voy a combinar las celdas y por aquí pongo la pregunta. ¿Cuántos clientes por género tenemos? Voy a hacer que abarque estas dos celdas nada más, ajusto el texto para que se vea que tiene que ver con estos datos que estoy preparando. ¿Qué otra pregunta nos quieren, o más bien, qué otra información necesitan y qué otra pregunta tienen las personas interesadas en el reporte? Voy a copiar esto por acá, lo voy a pegar y voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos clientes por estado civil tenemos? Voy a copiar el encabezado y aquí le pongo Boyers, ¿no? Ahora, aquí si se fijan, tenemos Married and Single. Lo voy a poner aquí. Single. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el promedio de ingresos por género? Entonces, lo voy a poner por acá. ¿Cuál es el promedio de ingresos por género? Por género. Y en este caso me serviría esta parte, ¿no? Aquí sería promedio de ingresos. Otra pregunta que nos están haciendo es,
cuál región tiene más clientes. Aquí vamos a poner más que clientes, vamos a poner cuántos registros. Ahorita les explico por qué. Y aquí, cuántos también registros. Registros. Le llamamos registro a cada uno de los datos que hay en una fila. Aquí sí está bien cuál es el promedio de ingresos por género, cuál región tiene más clientes. Y entonces, vean, aquí voy a utilizar una herramienta que se llama quitar duplicados. Con estos no lo utilicé porque solamente son dos opciones, female and male, married and single, y aquí se repite. Pero imaginemos que aquí no sabemos cuántas regiones son, ¿no? Imaginemos que no sabemos cuántas regiones son. Entonces, vean, cuando quieran hacer este tipo de tablitas para obtener los datos y tengamos varios términos que se repiten, podemos hacer lo siguiente. Voy a copiar mis datos, todos los datos de región, los voy a pegar sin formato. Ahí está. Vean que se queda seleccionado. Y entonces voy a dejar solamente las regiones únicas, es decir, solamente voy a dejar una incidencia de cada región. No voy a dejar duplicados. Para esto voy a utilizar una herramienta que se llama quitar duplicados. Me voy a datos y bien, en el grupo herramientas de datos tenemos quitar duplicados. Le doy clic. Me pregunta si quiero ampliar la selección. ¿Por qué me pregunta esto? Porque vean, Excel se da cuenta que hay una palabra encima, entonces piensa que es parte de la selección, pero en este caso no. Le doy continuar con la selección actual, le pongo quitar duplicados, aceptar y listo. Vean, ya tenemos nuestras regiones. Y por último, vamos a averiguar una información más, que va a ser ¿qué rango de edad compra más? Lo mismo, vean, aquí sería age bracket y aquí sería buyers, ¿no? ¿Se acuerdan que ya sabíamos que era middle, senior y teen? Si no supiéramos, podemos copiar y repetir el paso anterior. Doy clic derecho, pegar valores, ficha datos, quitar duplicados, continuar con la selección actual, quitar duplicados y aceptar. Y entonces vean cómo ya tenemos nuestros, nuestros datos, o más bien nuestras celdas auxiliares que necesitamos para trabajar. Voy a convertirlas en tabla para que tengan una mejor presentación. Acuérdense que podemos usar control T o control Q. Ahí está. Todas las tablas hay que ponerle que tienen encabezados. Y listo. Entonces vean cómo aquí vamos a obtener información, pues, acerca de nuestros clientes. Por favor, vamos a dar un minuto, o un par de minutos más bien, para que ustedes dejen las tablitas o las pongan, eh, para que las pongan como las tengo tal cual, y le pueden dar un formato de estilo de celda, ¿no? Si queremos saber cuántos registros por género tenemos, hay que utilizar una función que se llama contar puntos sí.
Entonces, eh, además de aprenderse las fórmulas, más que aprendérselas, hay que saber para qué sirven. Es decir, tú que quieres contar, pues quiero contar cuántas veces se repite la palabra female y cuántas se repite la palabra male o masculino. Entonces, ¿qué función puedo usar? Pues una que se llama contar puntos sí. Y la voy a escribir. Voy a aumentar el zoom para que se vea mejor. Igual, contar puntos sí. Vean que ahí en la descripción dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Contar puntos sí. Ahora, también si quisieran presentarse en una hoja aparte, lo podríamos hacer. Ya que tenemos una tabla, es mucho más fácil trabajar con las fórmulas. Entonces, vamos a usar la función contar puntos sí. Ahora, ¿se acuerdan que ayer le asigné un nombre a la tabla? Observen que como copié la hoja, pues le puso Sales 2 automáticamente. También les decía que trabajar con fórmulas, con tablas, es mucho más fácil. Al principio puede resultar un poco confuso, pero una vez que entienden la forma de trabajar, es mucho más rápido. Vean, yo voy a moverme hacia acá para que incluso lo que les decía, pueden hacerlo en otra hoja y va a ser más sencillo que estar seleccionando y cambiando de hojas. Contar puntos sí. Vean, dice rango y criterio. El criterio es la condición. En este caso, ¿cuál es mi condición? Mi condición es el género, en este caso female y male abajo. ¿Y dónde encuentro en mi tabla estas palabras? Pues en la columna o en el campo que se llama gender, ¿no? ¿Cómo se llama la tabla? Así se empiezan las fórmulas con tablas. Vean. La tabla se llama Sales 2, la elijo y ahí me está eligiendo toda la tabla, pero yo solamente quiero enfocarme en una columna. Abro corchete y me muestra una lista donde están todos los campos de mi tabla. Me puedo desplazar con las flechas y para elegir el campo presiono tabulador, cierro corchete y ese sería mi argumento número 1. Voy a poner coma. ¿Cuál sería mi criterio? Pues esta celda. Precisamente para eso primero preparé mi hoja con los criterios que voy a utilizar, porque podrían escribirlo también, pero no es tan cómodo, ¿no? Presiono o cierro paréntesis, presiono enter y lo mismo, la bondad de las tablas. Ya no tuve que arrastrar mi fórmula para mail, se corrió o se rellenó automáticamente. Y entonces vean, nuestros clientes casi tenemos los mismos números de clientes o de registros más bien de masculino y femenino. De hecho, tenemos solamente por 24, tenemos más hombres que mujeres. De hecho, nuestro público pues está muy balanceado, ¿no? Entonces, pues seguimos, una decisión que podríamos tomar es seguir con nuestras ventas tal cual estamos, ya que no hay una diferencia considerable. Si a lo mejor en female fueran 1000 y aquí en male fueran 5, pues entonces sí habría que reconsiderar por qué estamos teniendo tantos registros de mujeres y tan pocos de hombres, ¿no? Ahora dice, ¿cuántos registros por estado civil tenemos? Pues lo mismo sería contar puntos sí, el rango, que es mi tabla primero, sales 2, abro corchete, ¿y en qué campo está? Está en el campo gender o género. Perdón, en este caso no está en el campo gender, está en el campo marital status. Cierro y lo que le estoy diciendo es, vean,
en el campo marital status perteneciente a la tabla llamada Sales 2, vas a buscar los que estén casados. Este es mi criterio. Y también ya se completó para para el siguiente dato. Vean, lo mismo, realmente tampoco hay una diferencia tan grande entre personas casadas o solteras que compren bicicletas. De hecho, lo compran un poco más o compran más bicicletas los casados. ¿Por qué creen que las personas casadas compren más bicicletas? Bueno, una probable respuesta sería que pues van a su trabajo, o la otra sería que tienen hijos y compran bicicletas para sus hijos. Pero aún así, vean, la diferencia también no es tan grande como para decidir o enfocarnos solamente en la gente casada. Entonces, les voy a poner por aquí la fórmula para que vean la fórmula que se está usando, y aquí también. Entonces tenemos la fórmula que se está usando y los datos. Voy a reducir un poco el zoom para que se vean. Vamos a perdón, con pues con la información que nos están pidiendo, ¿no? Vamos a extraer más información. Vean, dice, ¿cuál es el promedio de ingresos por género? Aquí ya no podemos usar un contar punto sí, ¿no? Tendríamos que usar promedio. Si se acuerdan ayer, agregamos una fila de totales y ya obtuvimos el promedio, pero general. Y esta vez queremos el promedio por género. Entonces, vean cómo ya son dos condiciones, ¿no? O más bien es una condición, el promedio de ingresos por género. Entonces, tenemos una función que se llama promedio.sí. Promedio.sí. Vean que tiene tres argumentos: rango, criterio y rango promedio. De hecho, es muy parecida a contar puntos sí. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí especificamos lo que queremos promediar. Entonces sería sales 2, abro corchete. ¿Cuál es mi rango? ¿Dónde se encuentran los criterios? Pues en el campo gender, ¿no? Ahí está. Coma, ¿cuál es el criterio? El criterio es este de acá. ¿Y cuál es mi rango de promedio? Quiero el promedio de ingresos. Entonces pongo de nuevo sales 2, abro corchetes y elijo income. Cierro corchetes, cierro paréntesis. Eh, cuando trabajan sin tablas no es necesario cerrar el paréntesis, pero a veces con las tablas sí les pide que cierren sus paréntesis. En este caso, vean como este es el promedio. Voy a reducir los decimales para que quede con 2, porque estamos hablando de moneda, ¿no? O de dinero. Entonces, a este también le voy a reducir los decimales a 2 y ahí está. E incluso le podría poner formato de moneda para que quede mejor. Vean cómo tenemos el promedio de ingresos perdón, de género femenino y de género masculino. Vean cómo también hay un poco más de hombres, entonces pues está considerable, ¿no? Y realmente también no hay diferencia. Entonces podemos seguirnos dedicando a vender a ambos, ¿no? La siguiente pregunta es esta: ¿cuál región tiene más clientes? Ahora, todos son clientes porque vean que aquí en Bike, es si compró o no compró la bicicleta, ¿no? Entonces, ¿realmente podemos considerar a todos nuestros clientes?
Pues realmente tendríamos que discriminar a las personas que no compraron, ¿no? Y en este caso, vean que tenemos que saber de qué región son las personas que sí compraron. Entonces, vean, para este caso, podría utilizar contar puntos sí. Para este caso, podría utilizar contar puntos sí. Vean que con contar puntos sí, o si utilizamos la función contar puntos sí, solamente tenemos un criterio que era el género, pero aquí implícitamente está la región y además está si compraron o no compraron. Entonces, aquí vamos a usar una función que amplía la funcionalidad de contar puntos sí y se llama contar sí conjunto y puedes poner n número de rangos y de criterios. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Sería la tabla Sales 2, el campo es la región y mi criterio es esta de acá. Mi segundo criterio es la tabla Sales 2, pero ¿qué campo sería? Sería Purchase Bike, ¿no? ¿Y cuál es mi condición? Recuerden que cuando buscan textos deben de ir entre comillas. Vamos a contar solamente las palabras que digan yes. Entonces vean, ¿qué es lo que está diciendo esta función? En el rango, en el rango llamado, perdón, región, o en el campo llamado región de la tabla Sales 2, busca esta palabra, pero además, en la misma tabla, para este campo, debe de decir también sí en purchased. Entonces, se tienen que cumplir las dos condiciones. Cierro y listo. Entonces, para la pregunta de ¿cuál región tiene más clientes? Vean que es Norteamérica. Ahora vean, tenemos como suma 495, pero ¿cuántos registros teníamos? Teníamos 1027. Entonces, pues a lo mejor también estamos haciendo una publicidad y estamos obteniendo de todas las personas a las que llegó mi publicidad, quién me compró y quién no me compró. Aproximadamente, si se dan cuenta, es el 50%. Podríamos decir que mi publicidad está funcionando, ¿no? ¿Y cómo quedan las fórmulas? Se las pongo también por acá para que ustedes las vean. Voy a reducir un poco el zoom para que queden mis dos fórmulas y las vean bien. Vean, la última pregunta que necesito es, ¿qué rango de edad compro más? Entonces, pues es una pregunta similar a la anterior y la fórmula también es similar. Contar si conjunto, el rango de criterios es la tabla 2, pero el rango es el age bracket, ¿no? El rango de edad, mi criterio 1 es este de aquí, y el último criterio, en este caso es la tabla, pero el campo purchased bike, ¿no? Y el criterio, nuevamente, es la palabra yes. Y listo. Vean cómo también, si aquí sí hay mucha diferencia, ¿no? Entre lo que compran las personas de edad media y los adultos y los adolescentes. En este caso, pues sí es
es mucho más comprensible que gente de edad media la compre, ¿no? Y con eso obtenemos mi respuesta. Entonces, ¿cómo quedó? Quedó así mi fórmula. Y con esto, pues ya quedan resueltas estas preguntas que teníamos. Entonces, pues ya lo enviamos por correo o ya se lo mostramos a las personas interesadas, como les decía, pero ahora me piden lo siguiente, algo que nos puede ayudar a determinar también tendencias es el formato condicional. Y vean que aquí en formato condicional tenemos reglas para resaltar celdas, perdón, reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores e inferiores. Y entonces te preguntan o te encargan lo siguiente. Te dicen que quieren ver resaltados los registros por región. No quieren que se filtren, quieren verlos resaltados de alguna forma. Entonces, vean, pues ustedes podrían hacer lo siguiente, ¿no? Activamos los filtros y filtramos Europa, los pintamos de un color, luego Pacífico y los filtramos de otro color y así sucesivamente. Pero no quieren que estén pintados todos al mismo tiempo, sino dependiendo de la región que elijan. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vean. Vamos a poner aquí región, le pueden poner un estilo de celda para que se vea bien. Voy a usar este. Y aquí otro estilo de celda de este tipo. Entonces, lo que quieren es que, dependiendo de la región que ellos necesiten, aquí, por ejemplo, puedo escribir Europe, o aquí puedo escribir Pacific. Entonces, que se resalten las celdas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si escriben Europe, o te lo piden así, necesito que cuando yo escriba Europe, todas las filas que digan Europe se pinten de algún color. Si yo escribo aquí Pacific, entonces que se pinten también, pero las otras ya no se marquen. Entonces, vean, ¿cómo lo vamos a hacer? Para hacerlo más dinámico, precisamente, vamos a utilizar una validación de datos. Me voy a la ficha datos y en el grupo herramientas de datos, voy a elegir validación de datos. En permitir, voy a elegir lista y a continuación voy a elegir el rango. Los podría escribir, pero vean, por aquí ya lo tengo, ya los tengo filtrados, ¿no? Entonces, pues más fácil, utilizo esto que ya trabajé. Le doy clic en aceptar y entonces vean, aquí pueden elegir Europe, Pacific o Norteamérica. Entonces, vean, podríamos hacer un filtro, perdón, un formato condicional así. Nos vamos a inicio, seleccionamos, perdón, la columna, donde me estoy equivocando de columna, seleccionaríamos la columna región, me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas y le ponemos es igual a, y aquí elijo esta celda. Y aquí puedo poner, pues a lo mejor en lugar de rojo, para que no sea tan llamativo, le pongo verde. Y entonces vamos a ver. Hasta ahí va bien porque dice Pacific o Europe, ¿no? Vean, aquí dice Norteamérica y entonces vean cómo sí está trabajando bien, solamente donde dice Norteamérica. Ahora, no queremos eso precisamente. Voy a elegir Europa y para que lo vean, ahí está, Pacific. No queremos eso precisamente.
no queremos que se seleccionen o que se pinten solamente las celdas donde está la región, sino queremos que se pinte toda la fila. Entonces, vean, voy a seleccionar todos mis datos, menos la fila de totales, que esa la pueden quitar si quieren. Me voy a formato condicional, elijo nueva regla, para que vean que no nada más tenemos como formato condicional esas que están ahí, podemos crear nuestras propias reglas. Y entonces le ponemos, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Ponemos igual y el resultado de formato condicional tiene que ser verdadero. ¿Qué voy a evaluar? Pues lo que hice hace un rato más o menos, que esta celda sea igual a esta celda. Solamente que aquí hay un pequeño detalle. Vean que aquí dice K2 y está con referencia absoluta. Quiere decir que siempre va a buscar en esta. Entonces, para corregir ese error, lo que tengo que hacer es quitar el signo de pesos de la fila, solamente de la columna. ¿Por qué solamente de la columna? Para que solo busque en esa columna y no haya confusión, que sea idéntico o que sea igual a esta de acá. Aquí sí se queda absoluta porque siempre vamos a comparar contra esa celda. Y el formato, le ponemos un relleno, le pueden poner el relleno que ustedes gusten, voy a ponerle este azul, le doy clic en aceptar y listo, vean cómo ya hicimos esta regla de formato condicional. Si quiero ver los registros de Europa, ahí están en azul. Si quiero ver los registros del Pacífico, ahí están seleccionados en azul. Y si quiero ver los de Norteamérica, pues nos desplazamos hacia abajo y seguramente están resaltados. Vean cómo están resaltados. Muy bien. Y entonces, con esto, pues ya hicimos nuestro formato condicional que nos pidieron. Normalmente no te van a decir aplica un formato condicional ni en el trabajo, ¿no? O tus jefes no te lo van a decir. Te van a decir, ¿sabes qué? Quiero que resaltes las filas de la región que yo elija. Y a lo mejor ellos no saben que existe esta validación de datos para hacerlo dinámico. A lo mejor ellos dicen cuando yo escriba, pero tú lo mejoras, utilizas una validación de datos y terminas usando formato condicional. Muy bien. La regla de formato condicional es la siguiente. La dejo un momento para que ustedes la vean.